Entro en materia. Dije que en cada uno de nosotros están las respuestas. Por eso yo desde hace más de 30 años practico una escuela de meditación, de las cuales hay muchísimas, todas a tono para las sensibilidades particulares de cada uno, y que permiten dirigir la atención hacia la intimidad del ser para verdaderamente hacer conexión con todo ese mundo que está latente, esperando una oportunidad para manifestarse en la vida cotidiana. Y no es una fantasía utópica para otra época, es para el aquí y ahora. Pero así como yo escuchaba más temprano la conversación sobre la alimentación apropiada, hay un tipo de alimentación que yo he aprendido con el tiempo a desarrollar, que es la que tiene que ver con la respiración. Nosotros respiramos mal. No porque no sepamos respirar bien, sino porque al mismo tiempo que vivimos en esta sociedad vamos desarrollando corazas que nos acurrucan en nosotros mismos, porque nadie intenta desarrollar, nadie en su sano juicio, por supuesto, intenta desarrollar una conducta masoquista. Entonces se defiende, se protege, se encapsula para no ser tan maltratado en los lugares que se acostumbra a maltratar gente en la Argentina. Y hay muchas formas de maltrato. El hecho de solo de tener que ir a hacer una cola de 45 o 50 minutos en un banco para pagar una cuenta que uno tiene que pagar, y si es un banco oficial peor, por supuesto, es una forma de degradación, porque aparte uno la tiene que hacer, ahora ni siquiera te la dejan hacer adentro con aire acondicionado, la tenés que hacer en la vereda oliendo los caños de escape de los vehículos. Entonces todo eso nos acoraza. Y entonces respiramos mal porque no nos oxigenamos suficientemente. Respiramos solamente de manera torácica, con la parte central de nuestros pulmones. No realizamos una respiración abdominal, mucho menos clavicular. Entonces, no solamente absorbemos menos oxígeno que el que podríamos absorber, sino que al mismo tiempo, al exhalar, no soltamos todo el anhídrido carbónico que debemos soltar. Entonces queda un resabio en los pulmones, entra una nueva dosis de aire que trae oxígeno, por supuesto, pero una cantidad de procesos naturales que rigen todo el resto del organismo, desde las glándulas hasta los procesos inmunológicos, se van resintiendo y van fomentando una vulnerabilidad que es la que después nos llevan a las manos de la obra social y de los fármacos. Pero, como reikista que soy también, y por haber estudiado y traducido los libros de Mikao Usui, creo fervorosamente que lo que él llamaba energía vital universal, y que ustedes saben muy bien, los japoneses llaman ki, los chinos chi, los hindúes prana, etc., también está de manera etérea dentro de ese aire que inspiramos, y trae no solamente una energía vital universal, sino también información cósmica, pero que no está concretada, salvo algunos videntes y algunos seres excepcionales que tienen la percepción como para poder detallar esos procesos, pero nosotros no somos todavía esos seres excepcionales. Pero toda esa información de carácter universal que está en el aire, por llamarlo de alguna manera, también tiene una misión. No es simplemente depositarse en nuestro ser como si fuera un sedimento, sino que en conexión con una cantidad de procesos espirituales de los cuales tenemos mínima idea, establecen un puente en primera instancia y un trampolín en segunda instancia para proyectarnos hacia otra, insisto, realidad posible. Entonces, no estamos en cualquier parte, estamos en un lugar concreto que es la Argentina, estamos en un momento histórico particular que no es solamente la historia de América del Sur y del famoso Nuevo Mundo que siempre estuvo por ser consolidado y nunca se consolidó, y al mismo tiempo vemos como literalmente las naciones más poderosas del planeta, especialmente la Unión Europea, Japón,
Estados Unidos, Canadá, los que están en el famoso grupo de los 20, pues en estos momentos están en una crisis terminal. Y decir una crisis terminal significa que venimos desembocando rumbo a una etapa de escasez, de precariedad y, lamento decirlo, de situaciones bélicas muy, muy agudas. Porque el mundo se sigue armando hasta los dientes y esos armamentos no son fabricados para que estén a nivel decorativo, sino que se van a utilizar redondeando la imagen y para dar la posibilidad de dialogar. Hay algunos seres que a través de la historia han establecido una diferencia, aisladamente. En general han sido los santos, los místicos, los sabios y algunos poetas proféticos. En la historia uno los encuentra, hoy en día los libros están al alcance de cualquiera, traducidos inclusive, y estos individuos, tanto hombres como mujeres, no eran solamente varones, se fueron dando aisladamente en la historia, en épocas que no tenían ni teléfono, ni internet, ni televisión, por lo tanto no puede decirse que tenían una intercomunicación entre ellos, pero sí sintonizaban la música de las esferas, que también existe, y cada uno asumía en su momento y en su sociedad esa diferencia. Por supuesto eran considerados anormales, locos, raros. Algunas veces los sacrificaban, otras veces lograban hacerse respetar. Algunas de esas personalidades se han proyectado por su potencia personal en el tiempo y el espacio. Yo he tenido el privilegio de traducir libros de algunos de ellos y puedo dar fe. Yo puedo dar fe que uno de ellos se llamó, estoy hablando por ejemplo en la Edad Media, en el siglo XII, siglo XIII, pero uno los busca, los rastrea, los encuentra al maestro Eckhart, encuentran a Hildegarda de Bingen, encuentra a San Francisco de Asís, encuentra a Jalaluddin Rumi en Persia. O sea que esas antenas de su sociedad, de su época existen y nos demuestran simplemente que cualquiera de nosotros puede llegar a tener una altura espiritual de esa catadura, pero hay que animarse. Siempre tratamos de depositar la misión complicada en algunos hombres o mujeres elegidos y nosotros nos quedamos como espectadores. Se acabó la era de los espectadores. Tenemos que asumirnos como protagonistas de una nueva historia. Si vamos a refundar espiritualmente la Argentina, América Latina, el planeta Tierra, tenemos que empezar a ver cuál es nuestro pedacito de realidad para sembrar en ese pedacito de realidad una semilla de humanidad renovada que, sumada a la humanidad renovada de otros seres, pues se convierta en esa realidad distinta que ponga distancia entre la carnicería reinante y el futuro, al cual no le pongo calificativo porque todavía está por verse. Si va a ser una proyección refinada de todas estas mentiras que nos rodean o si verdaderamente van a ser la fundación de algo distinto. Lo humano es un estado espiritual, no es una función animal de un ente mamífero como hay otros en la naturaleza, sino que verdaderamente parecería ser un experimento singular. Somos un experimento singular. Y es en este momento particular donde simplemente no tenemos que salir con banderas y con cacerolas a decir somos un experimento singular. Al contrario, hay que mantener cierto recato y cierta prudencia, porque esto que representamos en determinado momento, si se agudiza el proceso totalitario que se está dando en el planeta, va a ser visto como subversivo y también inconveniente, porque va completamente contra las reglas del mercado, va completamente contra el estado de cosas hipócrita que reina en la política y que reina en las finanzas y que reina en las relaciones internacionales manipuladas por los ejércitos y por los estados mayores. No se dejen impresionar por los vaticinios
trágicos que hay dando vueltas por ahí. Probablemente alguno de ellos va a llegar a manifestarse. Como nos quisieron asustar la semana pasada con que iba a caer un satélite del tamaño de un colectivo y hasta que se aventuraron a decir que un pedazo había caído en Esteban Echeverría. No es así. Eso es para mantener a la gente preocupada, ansiosa, no prestando atención a lo fundamental, que es vivir intensamente, construir la felicidad a partir de una sencilla asunción de los poderes que tenemos, que son muchísimos, y convertir esa transmutación en una celebración de la existencia, en una silenciosa e invisible celebración de la existencia, porque todo lo que yo he conocido subversivo en los últimos 50 años lo han terminado convirtiendo en mercadería. Es decir, antes iban a parar todos los herejes a la hoguera, pero era la época en que el Imperio Vaticano dominaba el planeta. De eso hemos salido por suerte hace mucho tiempo. Pero sin embargo, la ecología fue sistematizada, absorbida. Hoy son ecologistas y ambientalistas las corporaciones transnacionales. Ahora, a partir de la conferencia Río +20, el año que viene en Río de Janeiro, a expensas de la ECO 92 de 1992, ahora ya no se va a hablar más de desarrollo sustentable, que no significa absolutamente nada, sino que ahora se habla de economía verde. Hoy la empresa más poderosa para vender tecnologías alternativas es la cadena mundial Walmart, que desde las lámparas de bajo consumo hasta todo lo que hace falta para energía solar, ya va a llegar dentro de poco aquí también, viene por las corporaciones transnacionales. También se apoderaron de la New Age, que al principio era tomada con mucha desconfianza. Hoy en día hay institucionalizados una cantidad de autores espirituales que todos predican cosas bárbaras, pero que ya estaban digeridas y sedimentadas en el siglo XII y XIII, ahora nos las pasteurizan, igual que los alimentos, y nos la venden lista para untar, y se supone que después de haber leído todos los libros de tal autor o este otro autor, y de haber ido a sus caros talleres de $1.500 durante un fin de semana en Sausalito, California, volvemos levitando y caminando sobre las aguas y curando a los leprosos. No funciona así. Quiero destacar lo siguiente: yo no adhiero a ninguna organización internacional, no represento un movimiento, no vengo con la camiseta de esta o aquella otra escuela de meditación. Con los años he asumido lo que me enseñaron en algunos lugares de sabiduría y lo que he podido desarrollar personalmente con mucha otra gente. Hago programas de radio, escribo libros, hago traducciones, doy conferencias, y una de mis debilidades es querer mucho a la gente de la Unión Vegetariana Argentina. Por eso estoy aquí y les agradezco que ustedes también estén aquí. Gracias.